Bueno, sí, muchas cosas en común, Germán. Yo creo que la escuela de Talca, la personalidad filosófica de la escuela de Talca, ha marcado un referente muy fuerte para todos los que hacemos educación en arquitectura, y creo que tiene que ver no solamente con la necesidad de que la disciplina se renueve, sino que renueve la forma de pensar cómo se enseña arquitectura, que debe ser este rato una facultad de arquitectura. Entonces, sintonía total. Yo recuerdo cuando nos conocimos en la Bienal, que realmente andábamos todo el rato en las mismas discusiones y con una sintonía personal que yo te agradezco mucho y que me alegra un montón poder estar este rato aquí en Talca con ustedes. Voy a intentar hacer la conferencia la voy a cortar de cuando en cuando, porque sé que estamos incluso con el tiempo un poquito justo con el tema de televisión. Y voy a cortar proyectos y voy a insistir mucho en ideas, que es lo que en una facultad tiene que ser. Las preguntas es lo más importante, más que las respuestas. Voy a empezar con una cosita que a ustedes a lo mejor les resulta muy familiar, que es estarse fijando en qué es lo que hace la arquitectura popular o las estrategias populares en Latinoamérica. Porque si hay algo que tenemos en común en Latinoamérica muchas veces, en Quito, en Talca, es que el presupuesto casi no hay. Y en zonas como estas, que es una zona de la costa de Ecuador, pues no hay presupuesto para nada. Hay una economía de subsistencia. Esto es una cancha que se utiliza para deportes, donde además también se utiliza para secar grano, porque pega el sol, está caliente, entonces el grano se seca de una forma mejor. Y ese grano luego se comercializa en estos saquitos que tenemos acá, y que es una forma muy rudimentaria de comercio. Ahora, tenemos un pequeño problema, hay una necesidad. Los pájaros vienen y se comen los granos que están situados en esta posición. Entonces, hay que hacer a ese problema, hay que darle una solución. El punto que quiero reforzar aquí es que el hecho de que prácticamente no haya presupuesto, que la economía sea un elemento limitante, hace que con lo que hay es con lo que hay que solucionar la necesidad que hay. Que esa es la estrategia normal de una arquitectura popular. Y que por tanto, si nosotros tenemos que hacer algo para que no vengan los pajaritos a comerse esto, vamos a tener que buscar en el entorno de recurso que tenemos alrededor la solución posible para esa necesidad. Entonces, este es el espantapájaros, ¿se llama así también? Este es el espantapájaros con este recurso. Si lo que tenemos son palos y tenemos bolsas o fundas, pues una funda se puede convertir, con un poquito de imaginación, en un espantapájaros. Esta limitación de recursos nos obliga a una inventiva y una capacidad para encontrar las oportunidades latentes que hay en una situación determinada. Esto es una lección de arquitectura porque es una lección de cómo debemos estar en el mundo. Entonces, yo creo que hay que fijarse mucho en el recurso. Esto es una piedra, es un recurso, es lo que está en la naturaleza interpretada de una forma genérica. Cuando nosotros hacemos lo que hace Marcelo en una condición determinada de reciclaje de edificios, el recurso, la naturaleza, por decirlo así, es todo, es lo que hay en ese momento, es el contexto no solamente físico o material, sino también el contexto de gente, el contexto económico, el contexto de... En fin, recurso es todo. Pues yo creo que la arquitectura se basa en que tengamos claro cuáles son los recursos que tenemos, que sepamos reconocerlos. Esto es una piedra, es un objeto que pesa, que tiene una dureza, que tiene una serie de características que tenemos que saber leer y saber qué hacer con estas características. Si en algún momento nosotros tenemos una necesidad y esa necesidad es un hacha, pues de las características de esta piedra, y es que al golpearla se esfolia y empieza a salir filo, de esas características, de ese recurso, nace esto que sería un objeto utilitario, un objeto de uso. Pero de la característica de que esa piedra pesa, también pueden hacer esto, que no es un objeto utilitario, pero que también es un objeto que es necesario por la capacidad que tiene de dar sentido a una acción humana. Esto no es un objeto para cubrirse, no es una protección, es solamente la necesidad de este grupo de gente
de expresar colectivamente su capacidad de levantar una piedra, y por tanto la característica que importa aquí es la durabilidad y el peso, y de ser capaces de levantar esa piedra y por tanto de transformar colectivamente su entorno. Eso, esa especie de expresión, obra de arte, búsqueda de sentido, también forma parte de los elementos en los que se mueve la arquitectura. Recurso, útil, elemento expresivo de sentido. Cualquier cosa puede ser recurso. Nosotros tenemos aquí una diversión que hicimos en la oficina junto a Ander Guayasamín y algunas otras personas que estaban en ese momento en la oficina, en un concurso que nos daba la libertad para hacer cualquier cosa. Era Utopías para Quito, concurso en el que no puedes hacer otra cosa sino divertirte. Pero lo traigo aquí porque si cualquier cosa puede ser recurso, todo depende de cómo sea nuestra mirada hacia esa realidad que es el punto de partida. Quito es un lugar de inmigración muy fuerte, y ese lugar de inmigración tiene la característica de tener un gran número de campesinos que llegan a Quito. Y los campesinos tienen la costumbre de orinarse en el campo, y cuando llegan a Quito tienen la costumbre de orinarse en la calle. Es un hábito cultural. Eso es un elemento de la realidad, es un elemento objetivo de la realidad. Cómo nosotros lo interpretemos es lo que veamos como oportunidad para convertir eso en recurso para hacer valoración de eso, o un útil o un elemento de expresión que le dé sentido. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue un proyecto que se llamaba Fuente, haciendo con Duchamp una pequeña broma, en el que trabajábamos un elemento artístico con una pequeña inclinación para que hubiese un poquito más de privacidad a la hora de hacer la meada, con un elemento que estaba formado por un material que nosotros proponíamos que fuera cobre, y ustedes no sé si saben, cobre sí conocen, ¿no? Saben lo que es el cobre en Chile. Saben lo que pasa cuando orinas en cobre, que al día siguiente aparece la marca de la orina. Si algún maestro de repente sí sabe lo que... Gracias, Ana, Blanca, por estar aquí. Bueno, se registra la meada. Entonces lo que queríamos nosotros era reconvertir esa acción, darle una relectura, para que cuando alguien hiciera una meada, eso quedara registrado. Y si tiene buen pulso, pudiese hacer una obra de arte o un homenaje a su novia, lo que quisiera. Si golpeabas este elemento de lata, se quedaba el golpe. Si dibujabas pintadas, se quedaba la pintada. Es decir, una especie como de condensador de vandalismo urbano, que en lugar de orinar donde el señor que está ahí, que es un sitio de orinar, que esta es la Catedral de Quito, y hay sitios perfectos para poder echarse una meadita, bueno, pues tener este elemento que fuera una sustitución un poquito más expresiva de esa necesidad normal. Bueno, es un elemento es una butad que nosotros hicimos, pero quiero decir que cualquier cosa puede ser reinterpretada, y cualquier cosa, incluso la basura, puede ser considerada como recurso si nosotros tenemos una mentalidad en la cual no hay prejuicios a la hora de valorar la realidad como recurso. Es como esto, que es lo que hace Talca, lo que tiene que hacer la arquitectura, que es la realidad se convierte en el elemento que nosotros utilizamos para poder, incluso aunque nos parezca inicialmente un enemigo, reconducirla hacia una situación en la que nosotros podamos sacarle partido. ¿Cómo encontrar los elementos latentes en la realidad que están ahí y pueden ser utilizados a nuestro favor? Esto que es un agujero es un elemento que está en la cocina de mi casa. Yo vivo en el centro histórico, en una casa que tiene unos muros muy grandes de adobe, y por tanto uno de los elementos que latentes están en las posibilidades de trabajo en una casa que tiene esos grandes muros es el grosor de esos muros. Yo puedo hacer agujeros en ese muro. El muro es exageradamente gordo, sobra materia. Si nosotros somos capaces de expresar el grosor de ese muro haciendo agujeros, es decir, una pared blanca no expresa grosor, una pared blanca a la que le hemos eliminado una parte expresa el grosor del muro, por tanto se convierte en un elemento en el que, desde el punto de vista de sentido, intensifica algo que nosotros queremos
relevar de ese muro, pero a la vez se convierte en un elemento de uso, en un elemento utilitario, porque esa es la cocina de mi casa, es donde yo pongo las cosas, es el armario de mi casa. ¿Ya? Entonces, esta es la posibilidad de hacer arquitectura, es qué recurso hay y cómo podemos convertir ese recurso en algo útil y además en un generador de sentido. ¿Ya? En este caso, el grosor de una pared. Si ya tenemos eso como punto de partida, pues el grosor es lo importante en la casa, las puertas desaparecen para que no haya intermediación, no haya marco y se vea el grosor entero. Si tenemos que hacer un sitio para estar en reunión en la casa, pues es un agujero en el suelo. Entonces ya empieza a haber una lectura arquitectónica en el cual esto latente, que es el grosor, va a ser siempre el elemento al que recurrimos para solucionar lo que sea en la casa. La casa además nos dio en el centro histórico algunas sorpresas, como en este caso quitamos el suelo que había aquí, que estaba en muy malas condiciones, y encontramos que había una habitación ahí abajo, no tanto habitación, sino un espacio con una pequeña chimenea y un pozo, no sé exactamente para qué sería, pero que lo dejamos hasta antes de que apareciera Elías gateando por ahí, que ya no podíamos dejar este espacio como estaba, pero lo dejamos así, convirtiendo ese espacio en un espacio que pudiese tener uso, pero que a la vez tuviese presencia, una especie de arqueología doméstica de la casa valorada. Cuando hicimos esto nos dimos cuenta, siempre es esta cosa de hacemos y luego pensamos sobre lo que hacemos para dar el siguiente paso, que la potencia de esta visión de la casa era que, por una parte, nosotros tenemos esto que es el estado de la casa antigua, los muros gruesos, esto que es la intervención en hormigón que nosotros hacemos y que es la parte nueva, y esto que es un elemento más viejo que la parte vieja que nosotros hemos tenido al principio. Con lo cual, nos damos cuenta de que uno de los recursos que nosotros tenemos a la hora de trabajar en una rehabilitación en el centro histórico, o en cualquier rehabilitación, es la superposición de tiempos. Hay un tiempo viejo, uno nuevo, uno más viejo, ¿no? Y por tanto el tiempo es un recurso. Si nosotros localizamos las posibilidades y la oportunidad que tiene el tiempo, los estratos de tiempo como elementos de trabajo, nosotros podemos hacer arquitectura con ese elemento encontrado. Es casi lo mismo que esta intervención artística que es de un artista italiano que se llama Pennone, que es famoso por utilizar los árboles como elemento que excava y que vuelve a encontrar su condición de árbol, pero en este caso lo que hace con este roble de 2000 años es que a la vez del roble de 2000 años que está presente el roble joven que está aquí simultáneamente. Y por tanto lo que está haciendo cuando hace esta intervención es trabajar con el tiempo, con los estratos de tiempo, ¿no? Bueno, pues a la próxima intervención que nosotros hicimos en rehabilitación en el centro de Quito, ya sabíamos que uno de los elementos con los que íbamos a trabajar es con esta condición temporal. ¿Cómo hacemos que la materia de lo que ya está y la materia de lo que nosotros ponemos esté todo el rato trabajando con la idea del paso del tiempo? ¿Cómo se conectan esas diferencias temporales? Y cómo se conecta también con una solución matérica. El óxido, en la intervención moderna que hacíamos en este proyecto, el hierro en el óxido nos está dando la idea de cambio y nos da la idea de transformación en el tiempo. Y por tanto empieza a conectar con los elementos que nosotros encontramos en una obra que ya está deteriorada porque ese paso del tiempo ya se ha producido. No voy a entrar en mucho detalle porque no quiero alargarme mucho. Era una casa que había que transformarla en algunos problemas que tenía, como un centro totalmente oscuro y vacío, como una casa que daba hacia un espacio que ahora tiene, que es la calle, pero que ahora tiene muchos autobuses y contaminación, y la parte secundaria daba a este jardín, y por tanto había que convertir esto, que era una zona de cocinas y de secadero, etcétera, en el centro, en la nueva mirada de la casa hacia la mejor orientación, hacia el patio y hacia las vistas de Quito, que están por aquí abajo. Un desnivel muy grande, con una entrada de carros por aquí, y con un problema muy fuerte entre cómo entrar desde acá y cómo llegar hasta este espacio de aquí,
a una distancia grande y con una pendiente fuerte, etc. Bueno, una serie de problemas de proyecto. Me voy a enfilar solamente en un problema de proyecto para ver cómo concebimos en la oficina este tema de trabajar con el judo, ¿no? Con el aikido, si tenemos un problema, cómo conseguimos que ese problema juegue a nuestro favor. Este problema. Ya estaba proyectada la casa, se cayó un pedazo de la casa del solar de al lado, compraron este solar los dueños y había que recomponer la entrada de carros, que era complicada de hacer, en una solución mejor, que era utilizar esta casa como entrada de carros, pero con esta diferencia tan grande de altura y de longitud. Entonces, ¿cómo se hace cuando el carro está tan lejos del sitio al que tienes que llegar? Eso es un problema. ¿Cómo se saca a un problema el jugo para que sea una solución, para que sea una oportunidad? Esta gente trabaja en el norte de Quito, trabaja en el Quito moderno, pero ha elegido comprarse una casa en el centro histórico de Quito, que tiene condición de jardín y que tiene condición de muros gruesos, de interioridad, de espacio atemporal, el centro histórico. La forma de estar en esta casa tiene que ser diferente a la forma de estar en el norte de Quito. Ellos van a llegar en un tráfico infernal que tiene Quito por aquí y van a dejar el carro acá. Esa distancia que hay entre el acto de llegar con el carro y la llegada hasta la casa tiene que ser una oportunidad para producir un cambio de percepción psicológico entre el modo en el que uno está cuando llega y el modo en el que uno está cuando tiene acceso a la casa. Entonces, convertimos esa distancia en un valor, en una especie de desacelerador. Ustedes a lo mejor ya han visto o conocen el libro de los hechos de la arquitectura, que es un libro producido en la Universidad Católica de Chile, de Santiago. Habla de una escalera que baja a una biblioteca en la facultad, en la cual los escalones se hacen de una forma que no coincide con la forma ergonómica, para que sea incómodo bajar corriendo y para que haya que bajar despacio. De manera que la misión de esa escalera es hacer una transición entre los estudiantes que están en una determinada actividad y el estudiante que tiene que llegar en silencio y despacio hasta el lugar de biblioteca. Bueno, pues eso es prácticamente lo que hicimos nosotros acá. Vamos a hacer rápido esto. Y voy hasta el punto de hablar de cómo estamos trabajando este esquema. Bueno, pues es una escalera larga que tiene los escalones diseñados para que en esa dimensión andar rápido sea incómodo y haya que andar despacio. Es un desacelerador. Es un desacelerador que tiene la distancia suficiente para que eso se produzca. Además, hay elementos de utilidad. Están las personas mayores, los papás de los dueños, están contentos también con la posibilidad de que una persona mayor pueda estar subiendo con tranquilidad. Se sube, se tiene una visión lateral de la casa. Bueno, entonces se tiene visiones laterales, empiezas a tener una visión de cómo es la casa, empiezas a tener un acceso en el que primero llegas al patio con el jardín y después tienes una subida a través de un agujero que hicimos en el muro de contención para poder estar llegando al centro masivo de esa casa, ¿no? Entonces, esta es la subida que lentamente llega hasta una posición primero de naturaleza y después sube hasta otra intervención al interior de la casa. La realidad que nosotros vamos transformando, la acción arquitectónica de romper, es una acción arquitectónica que también se queda registrada. Es como la orina en el caso anterior. Si nosotros rompemos, ¿para qué vamos a romper y después dejar en una situación de ocultamiento de esa rotura? Si además la rotura es expresiva de una acción que nosotros hemos hecho. Y la materialidad que tiene esto no la vamos a mejorar si nosotros eliminamos esta cicatriz o eliminamos la mano del maestro rompiendo en el terreno. Esta escalera sube hasta ese interior masivo, ese vestíbulo, donde nosotros hicimos una ventana para que se revele el grosor de esas paredes y llegamos a un vestíbulo absolutamente vacío, atemporal, que es el relacionador interno de la casa y el que nos permite saber que estamos llegando a una casa en el centro histórico, donde se intensifica esa condición interiorizante y masiva del centro histórico de Quito. Bueno, para nosotros es muy importante
las acciones constructivas, porque finalmente hacer arquitectura es una transformación. Hay un recurso inicial, hay una situación inicial, y pensar cuáles son la cantidad, a ser posible mínima, de intervenciones, de acciones que tenemos que hacer para que esa realidad se convierta en una realidad que tenga más valor de uso o más valor de sentido. Nosotros estamos haciendo todo el rato esto. Estamos haciendo intervenciones de acciones, poner, quitar, etc. Sí voy a quedar un poquito más en un proyecto chiquitísimo que hicimos, que es una ampliación de un restaurante que se llama La Boca del Lobo, y que es simplemente la transformación de una pequeña pizzería en la ampliación de este restaurante. Esa pizzería tenía un tejado muy primitivo de teja, con mucha inclinación, tenía un árbol con un pequeño patinillo hacia la calle, condiciones de cerramiento que no coincidían con lo que nosotros necesitamos para esa ampliación. Pero la cuestión está en cómo nosotros podemos estar haciendo para que las intervenciones sean mínimas. ¿Cómo hacemos? Quitamos las paredes y lo botamos y luego volvemos a traer las paredes, quitamos el techo y lo botamos y luego volvemos a traer un techo nuevo. O buscamos cómo todo puede ser recurso, cómo puede ser la transformación, qué acciones tenemos que hacer para transformar lo que ya hay en lo que queremos. Entonces, son tonteras, son intervenciones mínimas, pero si ya tenemos paredes, las cortamos a una dimensión que sea manejable y las reubicamos para hacer las paredes nuevas. Si ya tenemos un techo, pero ese techo no nos sirve como es, lo levantamos con gatas, lo ponemos en la posición que es necesario, lo extendemos hasta donde nos haga falta, incorporando el árbol que no vamos a tirar, que tenemos que sacarle partido a ese árbol también, y luego buscamos cómo hacer para que la manera de sostener este elemento que antes tenía un apoyo aquí y que ahora no tiene, y ahora no tiene, pues se pueda apoyar de nuevo como estaba en este punto, pero que a la vez nos sirva para apoyar esta zona de acá y nos sirva para el peso de esto para poder... En fin, ¿cuál es la intervención mínima? En este caso, una intervención de poner unos cables y de hacer la menor cantidad de cerramiento interior para que pueda haber un espacio de relación, etcétera. ¿Cómo hacerlo con lo que tenemos? Se parece un poco eso a las intervenciones de ver el punto de partida de una rehabilitación como un elemento de materia, casi como Mata Clark, que está claro que en algún rato ha sido una influencia para ti. ¿Cómo se puede transformar? ¿Qué acciones hacemos para que ese elemento se transforme? En otra intervención en el centro histórico, en el que teníamos una vivienda en esta zona, con una mínima ventana hacia afuera, hacia un muro además, pero estar en el centro histórico en un altillo con ventanas que solo dan a un espacio interior de manzana. Entonces hay una oportunidad latente que es: estoy alto pero no me estoy vinculando con el centro histórico, y a la vez tengo esta condición inicial que ya es una rehabilitación en el que hay estructura de hormigón, unas piezas de madera de muy buena calidad que tienen una capacidad de carga importante, una altura exagerada. Y nosotros tenemos que hacer una rehabilitación de ese espacio en el que aparezcan una superficie mayor porque van a tener un niño y una intervención que mejore la funcionalidad, pero también encuentre las oportunidades. Entonces, otra vez, como Mata Clark, ¿no? Le pegamos un corte con sierra circular al tejado y lo levantamos con la gata de mi carro y la de gata del maestro. Y esa operación es una operación que transforma una realidad que ya existe en una realidad que tiene otros valores. Le ponemos un suelo para hacer una habitación y esa habitación ya tiene esta vinculación con el centro histórico que antes no tenía. O si nosotros necesitamos ampliar la superficie de ese elemento y tenemos que hacer entrepisos, si ya existe una condición estructural que está sobrando en la estructura de madera que ya tenemos, lo que se puede hacer entonces es generar esto con duelas de piso que se agarran a la estructura que ya existe cada 80 centímetros. Nosotros somos capaces después de hacer los entrepisos que nos necesitamos para aprovechar esa altura grande.
le ponemos unas diagonales porque Quito es tan sísmico como lo de acá, o un poquito menos. Hemos tenido un susto hace una semana con un solo 5.1 que no se puede comparar con lo que ustedes han vivido en Chile, ¿no? Pero que en algún momento nosotros tendremos también alguno gordo en Quito y tenemos que irnos preparando. Entonces, bueno, ¿qué podemos estar haciendo con esto? Pues, ¿cuál es la intervención mínima? ¿Cuál es el gasto mínimo en energía, en objetos, en esfuerzo, en plata, para poder transformar una cosa en otra? ¿Cómo podemos hacer para que lo que tenemos sea siempre maximizado como recurso? Entonces, eso además nos da la lógica que cada proyecto tiene que tener. Si nosotros tenemos unos elementos de los que nos colgamos que están cada 80 centímetros, eso significa que nosotros tenemos ya un punto de partida, una regla del juego. Cada 80 juego tenemos una sección posible que puede ser muy diferente, depende de lo que se necesite. Aquí necesito esta sección, aquí necesito llegar hasta abajo porque queremos cerrar un poco la cocina, aquí necesitamos saltar de aquí a acá, pero siempre vamos a tener una regla del juego que es: en madera cada 80 centímetros nosotros proponemos una serie de elementos que nos están generando los espacios de utilidad de la casa. Ese es un espacio que cambia porque entra el sol, que cambia porque tiene un nuevo espacio de utilización acá, que cambia porque aquí se produce la cocina. Es un espacio que mejora su valor de uso, pero por otra parte también mejora su valor de comprensión sobre qué es este edificio. Es como si el techo fuera el protagonista, como si el techo hubiese configurado los elementos de la casa que se necesitan. Luego hace falta algunos cerramientos y en este caso lo que hicimos fue poner policarbonato. Y esta es la foto que me gusta poner porque por mucho que nosotros estemos hablando de cómo es que se llega, cómo son las acciones constructivas, cuál es el proceso mental, la estrategia, etcétera, etcétera, lo importante es que finalmente eso sirva para el sentido que nosotros tenemos como arquitectos, que es que esto sea un espacio de habitabilidad o de vida, ¿no? Cargado con el uso, cargado con la vegetación, cargado con las personas, eso tiene sentido para nosotros. Nos falta siempre, o intentamos siempre poner la fotografía del espacio ocupado y vivido. Estos elementos de separación con policarbonato, no les voy a explicar mucho aquí cómo hicimos, pero era importante porque la gente que acabó trabajando para nosotros, teniendo el policarbonato, le gustó mucho la casa y nos dijeron: no, queremos que nos ayudes a hacer en mi vivienda, en un patio que tengo, quiero hacer un pequeño hidromasaje y me gustaría que me ayudases porque me gusta mucho lo que he visto. Bueno, entonces fuimos a la casa y en la casa estaban trabajando un pequeño porche, en esa casa, y estaban utilizando estos elementos de policarbonato, que son los elementos que ellos comercializaban. Unas cosas salvajes de 11 metros por 2.5, que además tienen esta flexibilidad que yo no conocía. Esto va en contra de las costillas. El policarbonato, cuando es tan grande, tiene esa capacidad para poderse plegar. Entonces, esto es tan sencillo, otra vez, la operación de estrategia es tan sencilla como esto. Yo tengo un uso, una necesidad, que es hacer un hidromasaje en un patio. ¿Y qué recurso tengo? Bueno, tengo muchos recursos porque puedo comprar cosas, pero esto es el recurso de esta gente. No le puede salir más barato porque es de ellos. Entonces, ¿cómo se puede con este recurso hacer un hidromasaje? Ese es el planteamiento. Entonces, la característica de este elemento es que puede flejar. Bueno, pues ¿cómo esa característica se puede aprovechar para hacer un hidromasaje? Entonces, en este caso, lo flejamos para que pueda tener una condición de concavidad. Y en Quito, que hay un sol perpendicular terrible, si esto va a ser un sitio exterior, lo convertimos en un pequeño techo. Ahí pueden poner los daiquiris al medio para poder estar bebiendo. Y solo hay que hacer una excavación en el jardín para poder hacerlo. Independientemente de lo bueno o malo que sea esto, o que no se haya hecho porque enseguida los clientes quieren más, y entonces ahora ya tiene que ser más grande porque tiene que nadar el papá, y entonces se hizo enorme y ya no se podía hacer con estas dimensiones, lo que quiero traer aquí es más la estrategia de pensamiento, en la cual lo que hemos hecho nosotros es muy parecido a lo que hicieron, a lo que ha hecho el hombre desde el principio, que es ver qué características tiene el recurso que tenemos y ver cómo con ese recurso se puede estar haciendo la necesidad que tenemos.
esta gente tiene un hacha de piedra, pero si no hay piedra donde estás, pero hay huesos de animales, tendrán un cuchillo de hueso, o tendrán un cuchillo de lo que sea el recurso que nosotros tenemos a la mano. Y que es, creo, nuestra obligación como arquitectos, estar utilizando todo el rato y estar todo el rato alerta sobre cómo se puede estar generando la oportunidad en ese recurso. Me gusta el arte povera, como están viendo ya. Este es Anselmo, otro de los representantes con Penone de esa corriente, que es una corriente que me gusta mucho porque es una corriente que todo el resto está viendo lo que hay latente en la realidad, utilizando además medios materiales muy sencillos. Aquí lo que hizo Anselmo fue poner estas dos piedras en una galería de arte, una lechuga al medio, un cable de electricidad dado la vuelta para que apriete, y lo dejó en la galería durante una semana. ¿Qué es lo que pasa? Que la lechuga en una semana empieza a ponerse fea, empieza a perder agua, empieza a perder volumen, y al perder volumen la lechuga empieza esa solución estructural de presión, rozamiento y evitar que se caiga a no funcionar, porque empieza a haber una disminución del volumen de la lechuga y por tanto empieza a haber menos rozamiento, y en algún rato esa piedra que se está descolgando se va a caer en el suelo de la galería. ¿Para qué hace esto Anselmo? Anselmo explícitamente dice que la labor del arte es ser capaz de hacernos más conscientes de nuestra relación con el entorno, o de lo que sea, pero hacernos más conscientes de nuestra relación entre nosotros, con el entorno, etc. Y por tanto lo que quiere hacer aquí Anselmo es que nosotros cuando veamos esto somos más conscientes de ¿qué? De que hay un paso del tiempo, porque la lechuga la estamos viendo que cambia, y además que la gravedad existe, porque ya sabemos que existe la gravedad, pero no estamos todo el rato conscientes de que eso existe. Y por tanto, este elemento cataliza en una forma muy sencilla, con materiales muy sencillos, la expresividad de que nosotros seamos más conscientes de que estamos en un campo gravitatorio y en un campo temporal. Me encanta la simplicidad con la cual Anselmo puede estar haciendo eso. Ahora, yo creo que la arquitectura debe tener también un componente fundamental de reflejo con esto. La arquitectura es un elemento mediador entre nosotros y nuestro entorno, entre nosotros y nuestras acciones, entre nosotros y nuestra relación con el otro, y por tanto la arquitectura tiene también ese elemento que no es funcional, sino que es de generación de sentido de nuevo. Les voy a hablar ahora de una casa que se llama Casa Pentimento, que es una casa en el Valle de Quito, no en la parte montañosa de Quito donde hace temperaturas templadas pero un poco frías, sino un poquito más abajo, 200, 300 metros más abajo, donde la temperatura es una temperatura de 20, 22 grados, 18 en la noche, una temperatura casi ideal, ¿no? Y una amiga que decide que en el jardín de la casa quiere hacer algo, está en Washington ese rato ganando más o menos buena plata, y quiere hacer, donde está su casa personal, que está un poquito más abajo, quiere hacer algo conmigo, que no sabe muy bien si va a ser una vivienda para sus hijos o si va a ser para cuando ella vuelva una oficina donde va a estar. O sea, una casa o un edificio o una arquitectura sin programa. Lo único que sabemos es que va a ser aquí, en este jardín, y por tanto nuestro punto de partida es el sitio. ¿Cómo hacer algo en un jardín donde a la vez la temperatura es esta temperatura templada todo el año, día y noche? En el Ecuador no hay invierno y verano. No hay invierno y verano. ¿Se imaginan? No tener que hacer una arquitectura para el calor que se pueda transformar para una arquitectura para el invierno, no tener que poner calefacción en un jardín. O sea, Adán y Eva con una hoja de parra y punto. No hace falta arquitectura. Hace falta muy poquita arquitectura. Como relacionador con el entorno, la arquitectura tiene una misión mucho más sencilla en Ecuador que en Chile. Y eso es una oportunidad latente que nosotros tenemos que estar en Ecuador sacándole partido. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo vamos a darle a este problema, que no es un problema que ya esté condicionado, vamos a empezar a condicionarlo poniendo nuestro propio punto de partida, nuestra propia línea de acción. ¿Cómo sería habitar en un jardín? ¿De qué manera se podría estar habitando en un jardín? Y que ese vivir en el jardín sea obvio, sea una interrelación entre nosotros y naturaleza. Bueno, empezamos haciendo algunas cosas
que son esos dibujitos y estas imágenes que son como hilo conductor de lo que va a pasar. Poner aquí un cuadro de Mondrian que se llama Broadway Boogie Boogie, que tiene esa cualidad de dispersión en el plano del paisaje. Es decir, no puede ser un objeto, no puede ser un objeto arquitectónico, tiene que ser un elemento completamente disperso en el que la interrelación entre naturaleza y arquitectura sea superfluida. No fue así, pero fue así. Fue elementos de 4 metros en el cual aquí hay naturaleza, aquí hay arquitectura, aquí hay naturaleza, aquí hay arquitectura, aquí naturaleza, aquí arquitectura, aquí naturaleza, aquí arquitectura, de manera que garantice como un peine que arquitectura y naturaleza van a tener siempre una interrelación fuerte. Y luego trabajar con qué necesidades tiene esto. La principal necesidad es un techo, porque el sol es muy fuerte en Ecuador y por tanto la mediación entre exterior e interior tiene que ser proteger del sol o proteger de la lluvia. Y además en esta posición en la que se entra por aquí y se baja a la casa principal que hay acá, hay una cierta necesidad de privacidad aquí y por tanto una necesidad de cerramientos o de apoyo del techo, y por tanto buscar cuál es el cerramiento más parecido a los elementos que encontramos en un jardín. Esto es como un pabellón con la horizontal muy abierta, y esto es un seto, se dice aquí también, un muro de jardín que tenga la posibilidad de que sea la propia naturaleza la que cierre y además que deje entrever, que guarde privacidades pero que siga teniendo conexiones. Con este punto de partida lo que tenemos es la idea de cómo hacer un techo que se pueda sujetar con un muro de vegetación. Entonces nosotros vamos construyendo dentro de una indeterminación tan grande como teníamos al principio, vamos construyendo nuestras propias determinaciones, nuestras propias reglas de juego, que es lo que vamos queriendo. Entonces ya sabemos, muro de vegetación que sostiene un techo que a la vez pueda ser un techo pisable para tener visión de paisaje por encima de los árboles. Entonces eso empieza ya a configurar la idea de un muro de macetas, que es finalmente el proyecto de la Casa Pendimentor, un muro de macetas que es así, en el cual aquí hay vegetación y se convierte a la vez en estructura, y que pueda sostener estos elementos de entrepiso, y que luego estuvimos viendo que podía tener estas 4 posiciones. Puede ser así, puede ser así, puede ser así o puede ser así. Y que esa pieza de jardinera tiene la posibilidad de combinarse de muchas maneras. Le mandamos estos dibujos a la persona, a la amiga que estaba en Washington, para decirle, bueno, vamos a hacer una especie de cerramiento de jardín, cerramiento que cuando haya vegetación va a ser así, pero mientras no crezca la vegetación igual va a aparecer el muro con el vecino, y que va a tener esto, la vegetación, los árboles en la parte interna, y que va a tener rendijas como si fuera un seto, de manera que desde fuera no nos vean mucho, pero yo pueda meter la nariz en la rendija y seguir teniendo conexión con el paisaje, y que si yo le doy la vuelta a estas macetas en la parte interna puedo empezar a tener escenario para poner objetos, y que cuando yo no necesite las rendijas pueda taparlas, etcétera, etcétera. Empieza a ver ya como las reglas del juego de la solución, el sistema que nos dice que este es el elemento particular del sistema y que la forma de conexión del sistema va a ser con esta piecita de hormigón de 4 centímetros de alto que ata estructuralmente y convierte esto en una columnita, ¿ya? Y que a la vez al levantar 4 centímetros nos da la posibilidad de que desde la parte interna nosotros tengamos una rendija, que es la rendija en que siempre se comunica dentro con fuera. Antes de ni siquiera hablar con la dueña en Washington sobre este trabajo, hablamos con un amigo que trabaja con hormigones y le dijimos, mira, queremos hacer esto, le dijimos con una servilleta las dimensiones y nos llamó a la semana siguiente diciendo, ¿por qué no os venís a mi casa? Se había hecho esto de su propia plata, con unos encofraditos hechos con cinta de embalaje. Y se había hecho unos cuantos como para ver si esto funcionaba. Entonces, este es Héctor Sánchez, el amigo entusiasta que puso de su dinero y de su vida en riesgo también, haciendo pruebas de cómo, solo con el peso de las macetas, sin tener todavía elementos estructurales, cómo podríamos estar haciendo que esos elementos de rendija
fueran también elementos de oportunidad para poder estar metiendo mobiliario, escaleras, asientos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuento esto porque es importante, el entusiasmo es importante. Hacer una experimentación es divertido, pero no sale si no hay una colectividad que sea capaz de estar poniendo de su parte ese sobreesfuerzo que se necesita cuando se está pensando algo que no se sabe cómo va a ser, porque lo está haciendo por primera vez. Dentro de estos entusiastas, a este sí le conocen, ¿verdad? Se llama David Barragán y estuvo por aquí el año pasado, es de ese grupo fantástico que tenía que se llama Al Borde, y que en ese momento era un estudiante recién graduado o graduándose, no se había graduado todavía, y que conjuntamente estuvimos haciendo esto. ¿Esto qué es? Si tenemos ya un elemento y sabemos que las reglas de juego son que se conjugan de esta determinada manera, ahí lo que hay que hacer este rato es ver cuáles de las muchas opciones que tiene de conjugación estos elementos son las que hacen falta, las más apropiadas para cada sitio. Entonces íbamos haciendo estas fotografías de la maqueta en las que íbamos diseñando tridimensionalmente, le mandamos esta fotografía al maestro, más unos planos de cómo tenían que ponerse así, 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 y yo creo que ha sido la obra que con menos problemas hemos tenido a la hora de estar a la distancia siguiendo esa construcción, como cualquier prefabricación o como cualquier juego de niños que se entiende muy fácilmente porque es muy simple en sus reglas de juego. Hay mucho de Rafael Iglesias aquí también, si ustedes ya lo han detectado, ¿no? De cómo poner cosas una encima de otra, del apilamiento, y esto, por supuesto, tiene que ver con la mesa del Quincho de Rafael, pero bueno, es la mesa también que tiene la lógica en este sitio, porque si estamos metiendo cosas en las rendijas para poder estar haciendo que el muro sea la solución de todo, la solución de exterior porque es jardín, la solución estructural porque es la estructura, la solución de uso porque se puede estar proponiendo como donde alojar, como espacios donde alojas objetos, o la solución de mobiliario porque puedes encastrar el mobiliario en las rendijas. Estamos buscando que sea el muro el protagonista y por lo tanto copiar en este caso no es tan malo, porque estamos copiando sin que la lógica del proyecto nuestro esté resentida, sino simplemente haciendo que el conocimiento sea un conocimiento que tenga utilidad. Yo no tengo por qué ser más original que Rafael, no puedo ser más original que Rafael. Rafael es un tipo que tiene un pensamiento completamente lateral, pero si algo que Rafael ya ha descubierto sirve para esta arquitectura, bienvenido, porque el conocimiento tiene que ser un conocimiento colectivo y extendido. Pues si esta era la foto de cómo debía ser la escalera en la Casa Pentimento, pues esta es la foto de cómo fue la escalera en la Casa Pentimento, porque obviamente con la regla de juego que tenemos, esta es la escalera para este sistema. Esta es la casa en una situación tridimensional, por aquí se entra, por aquí se accede, y bueno, vamos a verlo en una posición, por aquí se accede. Entonces tiene una zona acá pública, finalmente sí fue una vivienda, cocina, una zona amplia social alrededor de un patio con un árbol, y las dos zonas que son zonas que tienen que separarse porque son zonas más privadas utilizan esta condición que veíamos antes de franjas de naturaleza, que son las separadoras entre la zona privada y la zona más pública. Aquí hay una escalera que sube a un mirador arriba, que es la única parte que tiene dos alturas en la casa. Entonces así se ve desde el acceso. No parece casa, parece una valla, no parece que tenga una interioridad, es bastante opaco, simplemente se ve que empieza a ser un soporte de naturaleza, nada más. Sin embargo, desde el interior tiene esa condición de pabellón que veíamos, en la cual la visión horizontal es importante. Entonces, si nosotros tenemos este acceso por aquí y hay 4 metros de arquitectura, 4 de vegetación, 4 de arquitectura, 4 de vegetación, pues tenemos muchos metros de visión longitudinal, y aprovechamos también el pequeño desnivel que tiene el terreno para que desde el acceso nosotros podamos tener estas vistas, porque la losa correspondiente ya está más baja que nuestro punto de vista. Entonces, esta relación horizontal muy fuerte es la relación de conexión con la naturaleza, ambigua, estamos en un jardín pero no estamos, etcétera, etcétera. La vegetación está dentro,
Mi hijo cuando se metía aquí, esto es un patio, pero como es un patio como metido en una caja, decía, vamos a entrar al árbol. Y entonces esa ambigüedad como de qué está dentro y qué está fuera, que era lo que queríamos trabajar en esa idea de vivir en un jardín, de habitar un jardín. Bueno, voy a pasar rápido. En la parte de arriba se sube por aquí y tienes una cubierta transitable que te permite por encima de los árboles tener un poquito más de vista. Se ve la interrelación que hay entre arquitectura y naturaleza, que está dentro y que está fuera, y que nosotros, voy a pasar muy rápido esto porque debemos estar ya medio complicados de tiempo, pero no se tiró ni un solo árbol, obviamente. Los árboles nos interesan incorporarlos, entonces el esquema principal es un levantamiento de los árboles, y como los árboles quedan dentro o quedan fuera, pero como la forma sale de una negociación entre las reglas del juego de lo que se propone arquitectónicamente, que es lo mínimo que se puede proponer arquitectónicamente, cuáles son esas acciones y los recursos, y cuáles son la negociación entre lugar, función, etc. Entonces las primeras plataformas en hormigón, es hormigón crudo que después se queda como el acabado final. A veces, una vez sí, una vez no, ponemos un tinte negro para que se sepa que estamos proponiendo que ese hormigón sea el suelo. Entonces, si ya tiene este tinte acá y luego se medio pule, etcétera, etcétera, ya sabemos que si esto es así es porque queremos, ¿no? Después ponemos estos elementos de maceta, hacemos unos agujeros, unas perforaciones ya con la medida adecuada a esa modulación, ponemos con epóxico, con pegamento epóxico esas varillas, y ya el juego solamente que estos elementos prefabricados que iba haciendo nuestro amigo se insertan en estas varillas, y elegir la posición de esos elementos es lo que va generando las distintas operaciones de proyecto. Entonces se ve, fíjate, dos filas y ya se ve la capacidad que tiene de variación. Es el solo hecho de poder tener 4 posiciones diferentes. Entonces hay muros que tienen que ser así y otros que tienen que ser de otra forma diferente, y se va eligiendo dentro de esta especie como de catálogo. A veces es un elemento de estantería, sobre todo los que son internos, y a veces tenemos estos elementos de estantería que dan la vuelta, porque el elemento de uso está en el otro lado. Aquí, por ejemplo, porque tenemos un baño y una ducha en el otro lado, y entonces el champú, para el que lo utilice, tiene que estar del lado de la ducha y no de este. O este elemento que es el de acceso, entonces desde aquí se está viendo quién viene, cuando timbran, etcétera, etcétera, ¿no? Pequeños elementos que van viendo cuáles son las necesidades puntuales dentro de este sistema flexible. O estos elementos inevitables que son los de electricidad o instalaciones, que también se piensan dentro de la lógica de este sistema. Aquí al interior de estas columnitas siempre hay como un espacio interior que permite pasar los cables, y cuando hace falta hacer una instalación eléctrica rompemos, picamos esto y metemos la pieza eléctrica sola, sin caja, sin embellecedor, solamente la pieza de 4 centímetros pegada con el mismo pegamento Bondex, así como para pegar baldosas, que es lo que está pegando el resto de la casa. La estructura de techo tiene que apoyarse en cada metro porque es la estructura de la casa. Entonces hacemos un techo, por supuesto, de la misma altura que el módulo, es decir, las reglas del juego van mandando. Esta es la visión de los volcanes vecinos que tiene esta casa, etcétera. Las puertas que son en la misma lógica que la casa, ¿no? Es muy fácil diseñar las puertas cuando hay unas reglas del juego, porque si la regla del juego es que hay 4 centímetros de transparencia y 20 de opacidad, las puertas siguen esa misma lógica, con esa misma dimensión. Los asientos en el desayunador, la cocina que tiene 90 centímetros pero que encastra justo en una de esas rendijas, etcétera, ¿no? Cuando eran dormitorios y no nos interesa que haya rendijas, sino
sino que nos interesa privacidad y acústicamente estar separados, ponemos un elemento de madera que es como lo más parecido a tener naturaleza en esa rendija. Este es el sitio de baño donde hemos dado la vuelta a la pieza anterior que veíamos del pasillo. Y si ya teníamos bastante cantidad de variedad con la posición de las piezas, además la variedad en lo que se puede hacer en las rendijas. Teníamos la posibilidad de no poner nada, o poner transparente, o translúcido, o madera. Y como en este caso necesitamos un poquito más de luz, pero a la vez privacidad en el último dormitorio, entonces hicimos esto, que nos da luz y a la vez privacidad, en fin. Y que en la noche todas esas variaciones en las rendijas, que dependen de cada caso concreto, se reflejan al exterior, y lo que antes era un exterior muy homogéneo, ahora va en la noche diciendo cuáles son las diferencias entre espacios que tienen una condición diferente de la luz como protagonista todo el rato, la rendija con el acrílico, etcétera. Condiciones que son más puntuales. Esto es la caja de sol donde uno se ducha, cómo no intentamos poner la menor cantidad posible de marcos para que la continuidad entre dentro y fuera sea garantizada visualmente. Entonces, aquí ya está el cristal puesto, y si me echo más para atrás, estoy viendo desde el desayunador esa visión. Esto es el proyecto. Es un soporte de naturaleza que deja rendijas para tener una comunicación entre interior y exterior que sea ambigua. O es esto también, que esto es un granero que puede ser de Portugal o de Galicia. Un granero es un sitio para levantar y ventilar el grano, ¿ya? Y por tanto tiene esas rendijas que permite que haya esta ventilación, tiene una condición muy parecida. Pero lo que me interesa de esta imagen es la repetición de un solo elemento constructivo que se repite muchas veces. ¿Por qué me interesa tanto el tema de la repetición? Pues me interesa porque es un instrumento muy fuerte de simplificación de los procesos constructivos, y por tanto ahorra plata, pero ahorra energía. Eso es lo que hace que nos guste tanto que esto parezca un templo, porque creo que en el origen de la arquitectura nosotros hacíamos esto. No sofisticábamos tanto, no contrariábamos tanto a la forma, sino que buscábamos una solución que fuera muy sencilla, y la repetición hace más sencilla esa capacidad de respuesta, a no ser que la repetición sea tan inflexible que no nos permita generar un objeto que se adapte como tiene que adaptarse a la complejidad de la vida. Pero si a la vez es flexible para la adaptación y a la vez es simple para la construcción, nosotros tenemos las dos cosas, ¿no? Y la arquitectura puede estar no metiéndose con calzador en la realidad, flexible ante las necesidades de la realidad o del lugar, pero a la vez simplificando el proceso para que nosotros tengamos ahí una ventaja biológica, ¿no?, de ahorro energético en las acciones que hacemos. Bueno, y las fotos que les comento que hay siempre de cómo se vive en esta casa, con ese cristal que casi no se siente y que por tanto nos tiene tan en la naturaleza. Esta condición de no acabado, pero el acabado en esta casa es la luz, son los objetos, es la vegetación. No nos importa tanto que sea tan duro el material, porque se compensa con esos otros elementos de interior y de exterior. Con este desorden u orden personal en el que la casa simplemente sugiere, pongan lo que se quiera, y es el usuario el que decide cómo trabajarlo, que puede ser de cualquier manera, ¿no? O esto que hacían los usuarios, que era cuando tuvieron un niño, que era un niño adoptado, que era ya de 3 años, cómo empezaron a hacer este tipo de cosas, que empezó siendo el sitio de apuntar los números de teléfono con una tiza, y acabó siendo un escenario general en el que, como si fuera una cueva primitiva, uno pone su mano o los animales, etcétera. Es decir, la casa dura, el material directo, permite una forma directa de habitar también. Eran unos vegetarianos implacables los primeros que alquilaron esta casa, que fue una casa de alquiler. Entonces, en la cocina, esta rendija de la cocina que aparece al lado del sitio donde se cocina,
Es el sitio donde ponían el libro sagrado de cómo comer comida sin cocinar. Esto que estamos viendo acá me parece espectacular porque es prácticamente lo mismo que hemos visto en la primera fotografía, cuando veíamos que alguien necesitaba un espantapájaros y una funda podía ser un espantapájaros. Pues alguien necesita un atril y una rendija puede ser un atril. Estamos trabajando con los arquitectos buscando en el recurso las oportunidades latentes, pero el usuario también buscando en su espacio de habitar esa condición de recurso latente. Voy a pasar muy rápido porque esta casa es la última casa que hice antes de cerrar la oficina y es la culpable de que yo haya cerrado la oficina. Yo le quiero explicar súper rápidamente qué es lo bueno y qué es lo malo de esta casa. Esta es la primera casa en la cual yo tengo un presupuesto alto, que es un condicionante importante. Y es una casa que parte de esta idea, parte de la idea de que la arquitectura es también un elemento de origen cultural o mental y que nosotros pensamos así, que este X, Y, Z no está tanto en la naturaleza, sino que está en nuestra cabeza. Es esto, es homenaje a Maxville, decían ustedes hace un ratito. Bueno, este es Maxville, es el X, Y, Z. ¿Por qué Maxville en este caso? Pues esta idea de que unos palos que se orientan X, Y, Z pueden también orientarse hacia la naturaleza y que esta condición en una naturaleza salvaje como la que les voy a mostrar ahora tiene la capacidad en un paisaje extraordinariamente duro de geometrizar esa condición natural y dar a ese paisaje una condición de domesticidad. Estos palos de hierro con estos palos de madera, estos palitos de hierro con estos palos de madera, haciendo lo que hicimos en Pentimento, porque son 8 palos iguales en distintas posiciones y que se orientan hacia su elemento de intensidad en el paisaje. Este es el paisaje como Cañón del Colorado, a 30 kilómetros de Quito, y lo que tenemos es que hacer una vivienda unifamiliar en ese paisaje tan lejano. Entonces, hacemos una construcción de hormigón, prefabricamos las piezas metálicas, el montaje nos lleva a pegarnos esta cosa tan fuerte de poder traer con grúa unas piezas de mucho tamaño, que nos da esta condición de estructura importante, de grandes dimensiones, de aleros que tienen más de 6 metros, de piezas elevadas que tienen 666, todos los palitos estos son de 666. Bueno, y esta condición de empezar a meter una geometría muy fuerte, casi una especie de monumento geométrico en el paisaje. La casa está en una ladera y por tanto estos elementos altos que aparecen acá son unos elementos que reflejan dónde está la casa, que si no, no se ve, y a la vez tienen una condición importante de pararrayos, porque toda la casa es metálica y está en una situación muy expuesta, etcétera. Y hay algunas condiciones que medio justifican esta actividad, pero la más importante no es la utilidad, sino la capacidad que nosotros tenemos de estar proponiendo una condición de dominio del paisaje. Estos elementos se lanzan hacia el barranco, esos elementos indican dónde estamos. Bueno, aquí está la madera, como la madera va haciendo que esos elementos que son solo de posición humana, de humanización del paisaje, se conviertan en unos elementos en los cuales la escala de la persona está metida dentro de una escala de esos elementos de madera. Bueno, una vivienda que finalmente tiene esta relación con el paisaje, abierta porque las piezas siempre dejan agujeros y por tanto siempre tenemos una especie de estoy cerrado pero no estoy cerrado. La condición otra vez de clima es una condición de clima que permite esa relación interna-externa, etcétera, etcétera, etcétera. Una casa muy bonita en la cual nosotros tenemos estas vistas impresionantes de paisaje, etcétera, etcétera. Una casa muy bonita porque la condición cultural para que nosotros veamos algo como bonito es esta que nosotros estamos comentando. Yo creo que esto que nosotros estamos viendo aquí
se parece un montón a esto. Nos parece bonito porque está expresando algo, porque lo que culturalmente nos parece bonito a nosotros es que biológicamente tiene alguna capacidad para decir que lo que estamos haciendo nos sirve desde el punto de vista de supervivencia. ¿Por qué esto es un monumento? ¿Qué es lo que culturalmente está expresando esto? Está expresando la capacidad de un colectivo de cambiar su entorno incluso en contra de la fuerza de la gravedad. Y por tanto está hablando de la técnica como elemento de dominio o de transformación de la naturaleza. Es lo mismo por lo que nosotros podemos estar viendo belleza en 8 palos puestos en el paisaje. 8 palos de una escala tan grande que nos permite decir nuestra intervención empieza a tener una intervención de escala naturaleza. Sin embargo, de todo lo que yo les he enseñado a ustedes hasta ahora, es lo único que no está todo el rato viendo qué oportunidades mínimas hay con una operación que no tenga sobreesfuerzos para generar un resultado que sea a la vez de uso y a la vez de sentido. La casa Pentimento también tiene el sentido de generar una habitabilidad y de domesticar el paisaje, pero lo hace sin sobreesfuerzos. Y esta casa lo hace con enormes sobreesfuerzos de constructivos y de material. Entonces, el punto de inflexión es lo que hablábamos de qué es lo que nos enseñan en la universidad. A mí lo que me enseñan en la universidad es, y lo que todo el rato ha estado en mi cabeza, es que el arquitecto es un artista y que el arquitecto como artista, que no está mal, tiene la capacidad de estar haciendo culturalmente respuestas culturales a problemas culturales autofabricados. Nosotros podemos habitar este sitio sin la necesidad de que culturalmente estemos buscando cómo generar dominio sobre la naturaleza. Yo creo que el sobreesfuerzo que nosotros hemos hecho para que una vivienda unifamiliar, y por tanto solo una familia, no estamos hablando ni siquiera de lo colectivo paulista, de que una vivienda unifamiliar tenga un sobreesfuerzo en coste y en estructura, solamente porque estamos celebrando nuestra capacidad de dominio sobre la naturaleza. Si yo hiciera esto en la Facultad de Arquitectura y lo ven mis amigos españoles, me van a decir que esto es un buen proyecto. Pero yo creo que la cultura tiene un origen en establecer y señalizar y celebrar las formas en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza para sobrevivir o estar mejor. La gente que hacía esto sobrevivía dominando la naturaleza. Y nosotros estamos en un momento en que ese es el problema. Nuestra capacidad de transformación de la naturaleza y de dominio sobre ella nos está generando un problema ecológico de tal magnitud que es el único momento en la historia en el que somos capaces de destruir nuestro propio nicho de entorno. Y por tanto, culturalmente, nosotros no podemos seguir trabajando en la celebración del dominio. Esta conversación la hemos tenido hoy en el almuerzo, ¿no? Y por tanto, tenemos que resintonizar, igual que la economía tiene que resintonizar su forma de hacer porque no es sostenible y forma parte del problema, la cultura en este rato también tiene que volver a repensar cuál es su papel porque puede ser también parte del problema. Bueno, es una pregunta demasiado gorda. O sea, el piso se mueve demasiado. Por eso estoy cerrando ahora la oficina porque quiero saber qué es lo que hay que hacer. No puedo seguir haciendo lo mismo que hacía. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un momento de inflexión. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues estoy haciendo 2 cosas. Estoy buscando cómo solucionar el tema de retretes secos, o sea, estoy trabajando con las instalaciones, con problemas que son muy pequeños, haciendo investigación en la facultad, pero a la vez estoy trabajando en cómo las ciudades pueden ser soluciones al tema de sostenibilidad. O sea, trabajando lo que ya sé hacer, lo estoy dejando y estoy buscando en lo pequeño y en lo grande. Estoy buscando en qué arquitecturas los valores de uso y los valores de sentido acompañan también el valor tercero que tiene que ser de sostenibilidad. Esto que es Inca, evidentemente tiene valor de uso, evidentemente tiene valor de sentido, pero fíjense lo que hace con la piedra también estos tipos. Están generando un soporte para la vegetación. Y por tanto, Machu Picchu es culturalmente chévere, y sigue siéndolo, porque Machu Picchu celebra la capacidad humana de aumentar el valor biológico de ese sitio. Ese tipo de arquitecturas son los que tienen que ser nuestra referencia. Esto es, y ahora sí voy a tardar 5 minutos en contarles, esto es en lo que estoy ahora y no es mío,
Es inteligencia colectiva de nuevo, es Salvador Rueda. ¿Cómo es un modelo de sostenibilidad y cómo no lo es? Pues un modelo insostenible es este en el que estamos. Cuanto más pasa el tiempo, más cantidad de energía estamos utilizando. Energía, recursos, energía, petróleo, etcétera, etcétera. Y aumenta el grado de complejidad del sistema más o menos. Los modelos sostenibles son aquellos que aumentan la complejidad utilizando cada vez menos energía. Nosotros, si seguimos acá, en algún momento acabamos los recursos. Si seguimos así, si cambiamos a un modelo así, es el modelo biológico, es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un grado de complejidad increíble que lo hace ser sostenible, porque es flexible a los cambios, porque puede hacer muchas cosas diferentes a la vez, pero gasta lo mismo que gasta un foco de 100 vatios. Una ciudad como esta es una ciudad como Detroit, en el que la complejidad es muy poca, porque Detroit apuesta todo a fábricas de carros y además es una ciudad dispersa que gasta muchísima energía y cuanto más crece, más energía en transporte y en instalaciones está gastando. ¿Qué pasa en Detroit cuando cae el tema de los carros? Que la ciudad colapsa. Detroit es una ciudad fantasma, porque tiene poca complejidad y porque es un modelo insostenible desde el punto de vista energético. ¿Cómo debe ser una ciudad que cada vez utilice menos energía, aumentando su grado de complejidad? Esto es el punto de partida biológico y el punto de partida que nosotros también tenemos que tener como lectura para lo que hacemos, ya sea a nivel ciudad o ya sea a nivel arquitectónico. Entonces, esto es el modelo de Salvador Rueda, que se llama un modelo supermanzanas. Nosotros tenemos un montón de carros que están pasando por todas partes y que tienen un montón de resistencias porque el que viene por aquí choca con el que viene por acá varias veces y por tanto es un nivel muy poquito fluido, una organización muy mala. Haciendo solo esto, que es que cada 400 metros puede haber este tráfico de paso, pero que el interior no haya ese tráfico de paso, sino que el que entre aquí solo pueda volver a salir o pueda parquear por fuera y andar por acá, reconvierte todo esto porque utiliza mucho menos cantidad de espacio para los carros y lo que pasa aquí dentro es que se convierte un 70% de lo que ahora estamos dedicando al transporte privado en espacio público, en el que pueden pasar cosas, en el que la activación de los intercambios aquí son muy, muy fuertes. Y esto es más fluido. Esto es más fluido porque tiene solo 2 puntos en lugar de 4 de interferencia con otros carros. Entonces es esto, es el modelo que ya está aprobado para que sea el próximo modelo de Barcelona. Ya se está implementando poco a poco en Barcelona, en el que tenemos una rehabilitación de las ciudades en el que todo esto se convierte en espacio peatonal. Pueden pasar carros pidiendo permiso, pueden ir a recoger a una señora o comprar una lavadora, pero tienen que ir a 10 por hora y tienen que salir sin poder entrar a quedarse. En Barcelona hay un par de barrios que ya llevan 10 años con este sistema, que es el barrio de Gracia en Barcelona. Entonces, esta es una de las 2 supermanzanas del barrio de Gracia, por aquí se puede estar teniendo tráfico de paso, y por aquí el carro puede entrar, pero le escupen más atrás y no tiene la posibilidad de paso. Y si pasa, está pidiendo permiso a peatones. Esto es la explosión económica de actividades que se produce cuando un espacio se convierte en peatonal, porque empieza a haber un montón de gente que puede comprar o que puede tener organizaciones, etcétera, etcétera, y por tanto aumenta la complejidad del sistema. Y esto es ese espacio. Es un espacio fantástico. Estas son fotografías mías visitadas hace un año, en el que empieza a haber un montón de elementos también que tienen que ver con la rehabilitación ecológica. Empieza a haber economía que tiene que ver con la sostenibilidad, con el ocio, con el intercambio. Miren que por aquí estaba viniendo una señora con un carrito de niños y en algún rato llegaba un carro a 10 km por hora, solo hay que dejarle pasar como a un extraño o como a uno más y seguir con la vida de barrio, ¿no? Es esto con esto. Este tipo, bueno, en un segundo paso lo que se hace es que esa diferencia entre veredas y calle para carros se unifica poniendo lo más barato que sea. Esto podría ser una solución paraguaya con pedacitos o una solución talqueña con pedacitos de lo que sea, con el recurso que haya, pero la cosa es hacer un elemento en el que
no haya sino una sola sección para que eso pueda ser ocupado de la mayor cantidad de formas posibles y accesible para todos. Esto, una enorme cantidad de gente que puede estar caminando o en bici en condiciones de seguridad tales que reduzca la cantidad de carros que haya en los movimientos en la ciudad. Y es solamente esto. Al principio es un letrero, en una segunda fase te gastas un poquito de plata, pero es una rehabilitación de la ciudad. Es barata esta rehabilitación. Es solamente un cambio en el tipo de organización que nosotros tenemos cuando físicamente la ciudad prácticamente conserva la misma materialidad que tenía. Me gusta mucho además el barrio de Gracia porque esto que se convierte en espacio público no tiene nada que ver con ningún tipo de elemento histórico de ciudad. Esto es cualquier ciudad, en cualquier sitio, y este señor podría ser cualquier sudamericano, seguramente es algún sudamericano en Barcelona. Lo podemos hacer no solamente porque la ciudad tenga una valoración patrimonial, etcétera, sino porque es otra forma de organización de la ciudad que puede ser posible en cualquier lado que sea ciudad. Y si tenemos suburbios de viviendas unifamiliares, es dificilísimo hacer esta rehabilitación. Bueno, entonces voy a pasar. Hay un sistema también de optimización de la regla de juego también para el transporte público, que lo convierte en una cosa 25% más aceptable, simplemente porque no todas las circulaciones pasen por el centro y haya estas redundancias, sino que sea horizontales y verticales, y esto con la misma cantidad de autobuses está pasando en las ciudades que se están implementando a tener la mitad de frecuencia. En fin, simplemente, ¿qué es lo que me gusta de estar haciendo esto en este rato con Salvador Rueda en el centro histórico de Quito? Que nosotros estamos haciendo este rato en el centro histórico, o lo que está haciendo Salvador en las ciudades, es lo mismo que estoy diciéndoles a ustedes desde que he puesto el espantapájaros con trapo, ¿ya? Con lo que hay, nosotros podemos ver la oportunidad para una organización diferente y que sea mucho mejor. Y que no se trata de estar haciendo un gasto desproporcionado, sino cuál es la menor cantidad de cambios que se pueden hacer para que el resultado sea extraordinariamente diferente en términos funcionales y en términos de habitabilidad. Estas son las supermanzanas que va a ser Barcelona. Cada una de estas tiene 3 calles aquí, 3 calles acá. Este es el futuro de Barcelona. Es un futuro de ciudad compacta y compleja, que es absolutamente contrario a la barbaridad que está haciendo en este momento el municipio en la ciudad de aumentar al doble su espacio edificable. Es un suicidio ecológico. La ciudad va a gastar mucho más en un momento además en el que dentro de 50 años el petróleo va a ser inviable como energía para medio de transporte. No estamos viendo futuro, estamos viendo mercantilísticamente en unos términos que son de corto plazo. Esto es la película de terror más grande que nosotros tenemos. ¿Saben que nosotros estamos gastando en este momento mucho más de lo que el planeta es capaz de regenerar? ¿Vieron ustedes que hace 2 días se celebra el día en que ya hemos consumido todo lo que el año nos permite y que desde este momento al 31 de diciembre estamos gastando lo de nuestros hijos? Eso fue hace 2 días. ¿Alguien conoce esto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Tú lo viste en internet? ¿Alguien más aquí? ¿Estaba en tu computadora? 2. ¿Les parece suficientemente importante como para que haya más gente que tenga esto como un elemento de pregunta, ¿no? Bueno, no estamos conscientes de esto. Si ahorita mismo que estamos aquí con 7 millones, imagínense lo que es dentro de 50 años duplicar la cantidad de población. Estamos en un colapso ecológico que no nos estamos enterando porque lo estamos haciendo lentamente y porque estamos súper cómodos. En el momento en el que estamos pudiendo viajar, comer bien, no tenemos problemas de supervivencia, estamos viviendo la fiesta de consumo de lo que después va a ser un desastre. Todo esto que estoy diciendo no lo digo porque yo sea una persona negativa. Me lo paso bien, me divierto, me encanta viajar, me encanta hacer cosas, pero yo creo que esto es el contexto en el que nosotros tenemos que estar poniendo la cabeza este rato. Y no estamos poniendo la cabeza en ese contexto. Estos somos nosotros. Podemos estar hablando de que Estados Unidos consume más, pero seguramente nosotros, aquí los que estamos acá, que ustedes han viajado alguna vez en avión,
tienen carro, entonces seguramente están posiblemente por los 2,5 planetas de huella ecológica, posiblemente cada uno de nosotros. Nos toca hacer conciencia. Entonces, voy a volver a esto como última diapositiva. Yo creo que en este rato lo que nos toca a la inteligencia de las universidades, a la inteligencia cultural, es resintonizar. ¿Cuál debe ser el papel de la cultura a este rato? Yo creo que lo mismo que estaba haciendo con la gravedad y con el paso del tiempo de hacernos más conscientes, creo que en este momento la cultura tiene como misión hacernos más conscientes de eso, de lo que no somos conscientes, de que estamos en un momento de crisis demasiado importante para para ponernos orejeras y no verlo. Bueno, muchas gracias.